Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este tema va dirigido al por qué no les hablo sobre electricidad. Les voy a contar algo. Cuando yo era joven, que tenía mi negocio, vino una persona con un Fiat 1500, ¿no? Y me dice, tengo un problema, el fin de semana, viniendo de afuera, o sea, acá decimos afuera cuando fue lejos de la zona donde vive, ¿no? Venía por dentro del Campo de Mayo. La ruta cruza por dentro del Campo de Mayo. Campo de Mayo viene a ser un campo del ejército militar. Que hay una ruta que lo atraviesa por el medio. Y él hizo la guiñada, o sea, hizo la guiñada, venía con las luces bajas, hizo la guiñada para prender la luz alta, para ver más lejos. Le empezaron a funcionar los limpiaparabrisas. Entonces tocaba la tecla, porque el limpiaparabrisas se encendía de una tecla y no pasaba nada. Entonces insistía, entonces apagó todas las luces, volvió a prender y anduvo de nuevo. Otra vez hace lo mismo, pone la luz alta y los limpiaparabrisas empiezan a funcionar otra vez. Y me trae el auto a mí para que yo se lo revise. Ahora anda bien, dice, no tiene nada. Revisámelo, bueno, está bien, se lo reviso. Dije, no, esto no se puede, no hay, es jugar con fuego. La electricidad es como jugar con fuego. Es algo que no se ve, pero está, por eso es el doble de peligrosa. Bueno, todo el manojo de cable va por dentro de una funda. Y yo tocaba toda la funda y por ahí, tic, 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 sentía el relay que accionaba. Y lo tocaba y por ahí no. Por ahí sí, por ahí no. Bueno, viene al mediodía esta persona y me dice, ¿y qué encontraste? Mirá, le digo, acá tenés dos opciones. Una, yo te la arreglo, pero te va a salir caro. Y la segunda es, anulo toda esa instalación y te hago nueva, la instalación de alta y baja y la de limpiaparabrisas, con cables por separado. Esos otros van a quedar en el manojo, no va a pasar nada, porque se están tocando en algún lugar y hay que encontrar en dónde. Puede ser atrás del tablero, puede ser en el manojo, en cualquier lugar. Entonces lo más económico va a ser, anulo esos cables y pongo todo nuevo, luz baja, luz alta y limpiaparabrisas, nuevo. Porque hay algo que se están tocando, unos cables que se están tocando. Uy, no, me dice, bueno. A los 3 días viene, hay un muchacho que está estudiando electricidad, dice, cerca de donde vivo, y él me lo arregló, dice, me cobró barato. ¿Medio te arregló? Sí, pero si eso, bueno, no le quise decir, ¿no? Pero que yo los cables los tocaba y andaba. Los dejaba según cómo los acomodaba, no andaba. Bueno, a la semana vino, vos no sabés lo que me pasó. ¿Qué pasó? Pasaba una mujer por mi vereda y empezó a tocarme timbre. Sale el olor a quemado del garage. Cuando fue a ver se le estaba quemando el auto. Toda la instalación eléctrica más el auto. Por eso les digo, la electricidad es muy peligrosa. Hay automóviles, por ejemplo, no sé qué me pasa, dice, me paso agregándole agua a la batería. Y siempre falta agua, siempre falta agua. Entonces uno más o menos sabe lo que puede ser. Como si esta motito, la batería está seca, no tiene nada, ni una gota de agua. No es de gel, es de líquido, del electrolito. No tiene nada de agua. La voy a poner en el piso por el ácido que puede, pero no tiene nada, está seca. En un automóvil puede pasar lo mismo. Lo que he renegado con las hileras 150, las DKW, que traían dínamo, y eran de 6 volt, con la caja reguladora grande, que traía el disyuntor, todo el regulador de voltaje, amperaje y corte. Lo que renegábamos con eso. Eran 6 volt, y era todo por medio de electroimanes. Era bastante jodido, no era para cualquiera.
Y a veces uno la arreglaba, quedaba bien y a los 3 días volvían de vuelta con el mismo problema. Porque era algo muy... no estaba bien experimentado. Y aparte que eran 6 volts, no era lo mismo que 12. Por ejemplo, a mí me vino una moto, cuando a mí vino una moto, a mí problemas de instalación, problemas de carga, de esto, de aquello, lo primero que hago es mirar las fichas. Porque la estación eléctrica tiene todas las fichas. Esta ficha va a coincidir con otra ficha que es la que va. Y así todo. Para cada cosa tiene su ficha. Y esta vino con un cable cortado, todos los cables pelados, así. ¿Quién tocó esto? Le digo. Esto no está nada original. ¿Cómo? ¿Quién tocó acá? Miren cómo está esto, Si es por color de cable, va bien. Ahora, si no tengo colores de cable, es para romperse la cabeza. Y después que puede llegar a pasar que se nos prenda fuego la moto estando guardada. Uno dice, quedó bien, no hay ni más ningún problema. Bueno, pero uno no sabe si esto está recibiendo corriente y está con temperatura. Uno no lo sabe. Está dentro del motor, está en la tapa, no lo sabe si está caliente. ¿Está caliente? Está descargando la batería. Algo pasa. Por eso les digo, la electricidad, cuando me vienen así, suponer, sin nada, los rechazo. ¿Quién tocó esto? ¿Quién fue el que tocó esto? Bueno, llévasela a ese que te la arregle. Yo no les meto mano. Porque si le tengo que arreglar esto, y ya hay que cobrar a precio dólar esto. Una por travieso, por metido, porque esto no se hace. Esto no se hace. Cada ficha va con cada ficha. Una no va a ir en otra, no va a ir en otra. Hay que buscar en la que va. Entonces, y ahí nos encargamos de que está todo correctamente conectado. Pero a mí me vienen con una cosa así, todo suelto. Disculpame, le digo, esto no, yo no lo arreglo. Porque es para volverse loco. Después es que se quejan, o que le cobré muy caro, o que no me quedó bien acá una lucecita. No. Entonces, en la electricidad, no me pidan que les informe sobre electricidad, porque si no es alguien que está estudiando electricidad, no lo voy a asesorar. Porque esto no es para improvisados. No es apretar un tornillo y anda. No. La electricidad es algo invisible. No la vemos, pero está. Y es un peligro latente, la electricidad. Algo mal conectado, anda fenómeno, sí, un día. Al otro día recalentó un cable, se derritió, se quemó y se prendió fuego la moto. Y la moto tenía guardada sentada dentro de tu casa, se prendió fuego tu casa. Y yo no me voy a ser responsable por eso. Si me trajiste algo que está así. Moto que está así, todos los cables. No solamente del estator, de toda la instalación completa. No me hago más problema. El problema es tuyo, no es mío. No se lo arreglo. Directamente, no se lo arreglo. Después hay otros que se ponen a inventar. Ay, que cambian una lamparita, pongo otra acá, como antes. Nosotros cuando éramos jóvenes estaba el de poner un reflector adicional. Pero era distinto. Porque uno sacaba corriente, un pulsador para el reflector y ya está. Pero en la moto de ahora no es así, no es así. Yo quiero hacer algo así. Y saco el positivo de la batería, el cable, al interruptor y al reflector. No voy a andar buscando acá, haciéndome el MacGyver, porque esto es muy delicado. Bueno, me enchafé todas las manos. Bueno, quería decirles que ya vamos a ver qué hacemos. Estoy contento. Estoy muy contento porque hoy la saqué. Uno la puede ver fea, pero para mí es lo más lindo que hay. Aparte le falta poquito para cumplir 30 años. Una vez que cumplió 30 años ya es un clásico, es una clásica. Y bueno, es un poco que yo la miro y es como ver un paisaje, ¿vieron? Igual. Bueno, hay muchos que tienen en cuenta algunas anécdotas, algunas cosas.
Tengo tantas para contarles que no sé por cuál empezar. Sobre mecánica, sobre un pueblo. ¿Sobre qué quiere que les cuente? Ah, había una, esta se me vino ahora. Mi padre era de un pueblito, ¿no? Un pueblito del norte, una provincia del norte. Santiago del Estero, ¿sí? Y claro, era un pueblito que no había médico. Y un día me llegó un médico al pueblo. Y el pueblito eran pocos habitantes, imagínense, mi padre tenía 13, 14 años, así que imagínense el año que le estoy hablando, 1915, 1918. Y vino un médico nuevo al pueblo, y este médico decía, el presidente es mi padrino, porque yo soy séptimo hijo varón. ¡Wow! Y había traído una raza de perro que no se conocía acá en Argentina, menos en esa época. Era un pastor alemán. Es un perro bien que tiene su presencia, pero no se conocía. Uno estaba acostumbrado a ver esos perros palujes de la calle, ¿no? Común y silvestre. Y el médico este siempre se galardonaba. Mi padrino es el presidente porque yo soy séptimo hijo varón, decía. Y está la creencia de que el séptimo hijo varón se convierte en lobizón, ¿sí? Bueno, tanto fue así que un día se le enfermó el marido, una señora, y se fue a la noche a la casa a llamar al médico. Y claro, a la noche se le vino el perro, el pastor alemán, ¿no? Entonces la mujer le decía al perro, ¡ay, doctor, venga a curar a mi marido que está enfermo, por favor, venga! Bueno, esa es una de las anécdotas risueñas, ¿no? De aquella época, las creencias que había. Y bueno, ya vamos a agregar alguna otra, cuando se me ocurra la voy a anotar o algo, porque no me vino esta ahora a la mente. Me vino esta porque escuché un perro ladrando a lo lejos. A ver, voy a mandar unos saluditos. Uy, no sé si van a ver la letra, ni yo la entiendo. ¿Qué más? Ah, tenía una de trenes también para contar. Un familiar mío que era viajaba en los trenes de pasajeros, era guarda. Bueno, pero esta es una historia media dramática, un accidente de tren muy jodido fue. El tren venía recuperando horarios, venía con 11 horas de atraso desde la provincia de Salta. Bueno, esta la vamos a contar para otro momento. Uy, despacito, que si no lo llegan a leer, a ver. Vamos despacito. No, si no, no lo llegan a leer, no te apures. Eso sí, que lo lleguen a leer todo. Acá está con el virome roja, finita. Ay, a ver que me cambie los anteojos. Dice Rodolfo Reyes de Chinandega, Nicaragua. Y Jonathan Jorge. Bueno, ya vamos a ir agregando algunas historias, que tengo muchas, muchísimas. ¿Se acuerdan del mastodonte? El mastodonte era un policía de Santiago del Estero. Le decían el mastodonte porque era un tipo enorme, una persona grande. El único que puso orden en el pueblo, porque los muchachos eran bastante rebeldes. Pero les hablo de los años... Mi papá todavía vino a hacer el servicio militar a Buenos Aires a él. Después tengo la historia de otro santiagueño, Albarracín, compañero de mi papá que también le tocó el servicio militar obligatorio, era en esa época. Uy, tengo muchas historias para contar. Bueno, no los quiero aburrir demasiado y nos vemos en la próxima. Gracias.